SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, boom de millonarios en nuestro país. Las grandes, grandísimas fortunas despegan. $1.037 millones gastan nuestros millonarios en joyas, pieles, vehículos, embarcaciones y aeronaves. Ese es el dato que publica Hacienda. Este es el boom de los millonarios en España. Su número, el de quienes tienen más de 30 millones de patrimonio, ha aumentado un 15%. Y se ha multiplicado el número de millonarios por 2 en una década. A día de hoy son 831 los hombres y mujeres que en España tienen un capital medio de 30 millones o más. 831. Hace 10 años eran apenas 300. Así que a quienes están bien, les está yendo muy, muy bien. No solamente en número. Sus fortunas también se han disparado. Si el año pasado declaraban tener 51.000 millones de euros, ¿esos 800 personas no es un error? Sale a una media real de 74 millones por cabeza. Si el año pasado declaraban tener 51.000 millones, este año declaran tener 61.500. Son, insisto, patrimonios astronómicos en este país. Y la guinda es lo mejor. 2 de cada 3 de esos grandes millonarios no paga ningún impuesto. Ninguno. Porque de esos 831, 524 viven en Madrid. Y en Madrid no se paga impuesto de patrimonio. Así que lo que tenemos ahora mismo como primera radiografía es que tenemos más millonarios que nunca, tienen más dinero que nunca y pagan menos impuestos que nunca. Hacienda publica un detalle incluso de en qué han gastado y en qué han invertido. Entonces, ¿en qué reinvertimos? En algo con una seguridad total, pero rentable y con liquidez. De todos los grandes capitales, 3 de cada 4 euros de los que disponen, Piénselo, porque para 1 millón y a un año no encontrará mejor inversión. Exija letras del quienes tienen más de 1 millón o hasta más de 30 millones, tienen 3 de cada 4 euros invertidos. Es el primer problema que tenemos aquí. Los economistas describen esto como que la ganancia del capital es mayor que la ganancia del trabajo, en castellano, y para que lo entendamos todos. Si uno tiene 1 millón de euros y lo invierte y gana dinero, paga un 25% de impuestos sobre ese dinero. Si uno tiene una nómina de 1 millón de euros, paga un 52% de impuestos sobre esto. Así que el secreto para hacer una gran fortuna en España no es tener un trabajo, ni siquiera un gran trabajo. Es tener una pequeña fortuna en España. Ese es el secreto de hacer dinero aquí. Y Hacienda detalla hasta qué punto se gasta dinero y en qué se gasta dinero, porque Hacienda describe en qué se lo han gastado estos años. $3 de cada 4 euros se gastan en inversiones. El otro eurillo son 161.000 millones en pisos y dinero en seguros y sobre todo esto: vehículos, yates y jets. Bueno, Hacienda dice realmente embarcaciones y aeronaves, pero la radiografía de en qué lo han gastado es esta: en qué se gastan el dinero quienes lo tienen. Lo ha revisado Karima Garbi. ¿Se han preguntado alguna vez en qué se gastan el dinero los millonarios? La agencia tributaria sí lo sabe, al menos una parte, y según sus datos, aunque la mayoría del dinero lo invierten, aún quedan 636.000 millones de euros por gastar. Una buena parte, casi un cuarto de ese dinero, se lo gastaron en pisos. El año pasado destinaron 161.000 millones de euros a comprar inmuebles. Una parte más pequeña, 16.000 millones, fueron para pagar seguros. La tranquilidad es lo que más se busca. 1.037 millones los destinaron a joyas, pieles, vehículos, embarcaciones y aeronaves. Es decir, objetos de lujo, Su primer Louis V. coches, yates y aviones privados. ¿Había estado en uno de estos?
¿En un barco? Pero me refería a uno como este, verá. Hice modificar esa parte para acomodar el helicóptero ahí arriba. ¿Lo ven? Por poner en contexto tantos miles de millones, el dinero que destinaron a estos bienes de lujo, esos 1.000 millones, es el mismo presupuesto con el que contó el año pasado el Ministerio de Cultura. Y si le sumamos los más de 850 millones que destinaron a objetos de arte y antigüedades, casi duplica el presupuesto de cultura de todo el Estado central. $1.037 millones en joyas, pieles, coches de alta gama, embarcaciones, yates y jets, aeronaves. Este es el balance, 161.000 millones en inversión en pisos. Y a partir de aquí, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Estaba diciendo, los ricos vamos ganando. Desde luego, ¿eh? Esta es la victoria de los ricos, ¿no? Sí, las crisis les han ido bien, les han sentado bien a estos ultra ricos. Lo que hemos visto es que en momentos que hay una tendencia a ir aumentando esa concentración de riqueza, pero que esa tendencia se acelera en los momentos de crisis. Lo hemos visto con la pandemia y lo hemos visto también, aunque no aparecen reflejados en los datos de la agencia tributaria, lo hemos visto también en el último año con la crisis de coste de vida. Uh-huh. Hay una doble ventaja, el no pagar impuesto de patrimonio en Madrid, y el que 2 de cada 3 estén afincados en Madrid es una doble ventaja fiscal, o el argumento de Madrid aquí es legítimo, el de decir, oiga, yo quiero atraer estos capitales, quiero que vengan aquí, quiero que inviertan aquí, y por tanto se les deja luz verde y menos fiscalidad. Es que esa riqueza que generan en Madrid no está teniendo un retorno en la sociedad en general, y mucho menos en la sociedad madrileña, en el conjunto de la ciudadanía. Esa riqueza, esos capitales que se atraen, lo que vemos es que se quedan simplemente, benefician esas grandes fortunas, pero no se reinvierten. Y lo que vemos es que cuando ves el desglose también que presenta la agencia tributaria, es que hay una mayor tendencia a estar en Madrid como registrado cuanto mayor es el patrimonio. Así que realmente, es una doble o triple ventaja de esos ultra ricos que aprovechan las condiciones, pero que no beneficia al conjunto de la sociedad en la Comunidad de Madrid. Responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz, gracias por estar aquí en La SER. Un abrazo. Un abrazo. Hoy esta cuestión, la de los millonarios y la memoria que presenta la agencia tributaria sobre el impuesto de patrimonio, es una de las excusas para hablar de los dos modelos fiscales que tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque esta puede parecer una anécdota, pero de fondo está la que va a ser la gran batalla de esta próxima legislatura, y es cómo se financian las autonomías, a quién se le cobran y a quién se le perdonan impuestos, y cómo se han de financiar algunas autonomías. Sí, si pueden permitirse perdonar impuestos y al mismo tiempo pedir fondos. Si en su capacidad fiscal pueden perdonar impuestos y al mismo tiempo alegar que les falta capacidad fiscal para pedir transferencias. Este es el debate de fondo que viene, y hay dos modelos fiscales muy claros. A la izquierda, ya no sé lo que quiere el Partido Popular, es un donde digo ahora Diego, después de los mercados cómo han reaccionado. Y el Partido Socialista y Sumar defienden cobrar más, especialmente a esos grandes patrimonios de más de 700.000 euros en adelante. Una bajada masiva, generalizada. Lo ha defendido la ministra de Hacienda, el presidente del Gobierno. Siento mucho decirles, lo digo con calma, pero con plena convicción, de que el Gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania. Al otro lado está el argumento de la derecha, y es el de decir que se han de limitar esos impuestos para fomentar la inversión. Creo que el impuesto de patrimonio es un impuesto, desde el punto de vista fiscal, injusto, porque no se puede pagar siempre por lo mismo todos los años. Una vez que has pagado...
Una vez que has pagado un año por lo que tienes, parece razonable que por lo que ya has pagado no vuelvas a pagar todos los años. Pero insisto, hemos de cuadrar las cuentas, no vengo a hacer demagogia. Con un argumento además de justicia fiscal, y es los bienes que grava el impuesto de patrimonio son bienes que ya han pagado impuestos. En la mayoría de ocasiones, las viviendas, por ejemplo, han pagado impuestos de transmisiones patrimoniales, IBIs y demás. Volver a gravarlos es doble tributación, dice la derecha. Así que ahora mismo lo que tenemos son dos modelos de si los grandes patrimonios han de pagar o no. Y una aplicación práctica. Hay 4 autonomías ya, las 4 del Partido Popular, que están perdonando ese impuesto a los ricos al 100% o están anunciando que lo van a hacer. La fundamental, sin duda, es Madrid. Y por cierto, que cuando ponen esos impuestos lo que pretenden es que la región que más empresas internacionales atrae deje de hacerlo. Es tremendo el daño que Sánchez hace fuera de nuestras fronteras a la imagen de España y, por supuesto, a su capital. Madrid perdona más de 1.200 millones de euros a esos grandes capitales. No les cobra absolutamente nada por tener esos grandes patrimonios. Así que ahora mismo este es el gran agujero negro fiscal. Al mismo tiempo, Madrid argumenta, es la forma de atraer inversión y de atraer a esos grandes capitales. Pero es que Madrid es contribuyente neto. Madrid paga a las demás autonomías por lo que tiene de excedente de riqueza. Pero Andalucía no. Andalucía cobra del Estado y también ha anunciado el 100% de la bonificación para los ricos. Y lo mismo está haciendo Galicia, que también es receptora neta, pero... Quisemos eliminar o imposto de patrimonio en Galicia no vindeiro 2023. Non quisemos que desaparecese por completo, como sí que sucedeu noutras comunidades autónomas. Pero Galicia ya ha anunciado una bonificación del 50% de ese impuesto a los ricos, así que la mitad de lo que tienen no paga impuestos. A non desincentivar a chegada de posibles investidores e patrimonios ao mesmo tempo... Y se acaba de sumar otra de las comunidades que ha firmado el pacto PP-Vox, y es Murcia. Murcia anunció en campaña que iba a perdonar ese impuesto de patrimonio a los ricos, aunque ahora no lo ha aplicado todavía. Y ya les anuncio que extenderemos la supresión de impuestos al impuesto de patrimonio que desaparecerá en la región de Murcia en el año 2023. Eso sigue sin aplicarse, pero ahora mismo lo que tenemos es una autonomía, Madrid, que ha abierto un camino. Madrid, insisto, es contribuyente neto. Madrid tiene dinero que paga al resto de España, pero al mismo tiempo tenemos 3 autonomías que cobran del resto de España y que están perdonando impuestos a los suyos, a sus ricos. Es decir, son autonomías que están beneficiándose de la contribución de clases medias de otros territorios para perdonar a las clases altas de los suyos. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y este es el mapa que plantea muchas dudas fiscales y que plantea muchos números. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que dicen exactamente cuál es la balanza fiscal de todo este impuesto de patrimonio que se les perdona a las grandísimas fortunas. Pues según estos datos que acaba de publicar la agencia tributaria, el conjunto de comunidades autónomas que cobraron en 2021 el impuesto de patrimonio ingresaron 1.300 millones de euros. Con los anuncios de varias de ellas de que van a suprimir o bonificar este impuesto, lo que tenemos es que, por ejemplo, en el caso de Andalucía, dejaría de ingresar unos 107 millones de euros por el impuesto de patrimonio. Eso es lo que dejarían de recaudar la comunidad autónoma en aplicación de esta bonificación del impuesto de patrimonio. Eso en el caso de Andalucía. Si nos vamos a Galicia, bonificación del 50% supondría dejar de ingresar unos 40 millones de euros si se mantienen los datos de 2021. Hay más comunidades que han anunciado que suprimirán el impuesto de patrimonio. Escuchábamos a Murcia. Murcia ingresó, según los últimos datos, 27 millones por este impuesto. Y la supresión de este impuesto de patrimonio también está contemplada en los pactos de gobierno entre PP y Vox en la mayoría de las comunidades que gobiernan, especialmente desde las últimas autonómicas. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana perderían 188 millones de euros cuando se elimine este impuesto. Extremadura, el pacto de gobierno también contempla la supresión de patrimonio en una comunidad que ingresa casi 6 millones por ese impuesto. Hay más, Aragón perdería 55 millones al suprimir patrimonio, o Baleares, que ingresa 77 millones, también los perdería, aunque en estos dos últimos casos sus gobiernos condicionan la supresión del impuesto a que también desaparezca el tributo a grandes fortunas que aprobó el gobierno como sustituto de este impuesto de patrimonio en aquellas comunidades donde no se paga. Así que ahora mismo estas son las cifras macro. 2
de cada 3 personas que tienen más de 30 millones de patrimonio, 2 de cada 3 no pagan ningún impuesto por ello. El saldo autonómico es una pérdida, una derrama de en torno a 1.400, 1.500 millones de euros. Hay en juego un sistema de financiación autonómica, porque todas estas autonomías, al mismo tiempo que están perdonando estos impuestos, van a reclamar al Estado central nueva financiación. Esta es la batalla que se abre, la de la nueva financiación. Y las posiciones abiertas están marcadas ya. De un lado, de nuevo, el Ejecutivo aplicando una norma que lo que dice es: si ustedes perdonan ese impuesto, lo vamos a cobrar nosotros. Esto es lo que ha aprobado el Gobierno central. Y por tanto, la armonización fiscal considero deseable en determinadas figuras tributarias que se han quedado prácticamente reducidas a la nada en algunas comunidades autónomas. Y lo han defendido tanto el Partido Socialista como Sumar. En la propuesta que le hemos entregado antes del verano al Partido Socialista, hablábamos de algo que hoy se está hablando, que es la necesaria armonización fiscal. Sí, soy defensora para evitar lo que está pasando, da igual, no voy a entrar en ninguna comunidad autónoma, que la respeto a todas muchísimo, a todas las comunidades autónomas, da igual quien gobierne. Ahora bien, creo que en esta cuestión sí tenemos que fijar un mínimo, el que sea, y esto es lo que estamos discutiendo, del Estado, para que a partir de ahí pues las comunidades autónomas puedan ejercer su autonomía financiera. Desde la izquierda lo que se está diciendo es esto: oiga, establezcamos un mínimo, porque usted no puede perdonar impuestos con una mano y reclamármelos con la otra. Hay una contradicción ahí. Pero desde la derecha lo que se está diciendo es: hay una contradicción también en lo contrario. Usted no puede proclamar el estado de las autonomías, dice por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, y no permitir la primera de las autonomías, la autonomía fiscal. El nuevo atentado que quiere cometer el Gobierno con la Comunidad de Madrid y contra los intereses de todos. Y quiero ser clara en este sentido. La falsa armonización no es otra cosa que subirle los impuestos a Madrid. Es la enésima bomba de humo para desviar la atención. Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay argumentos contradictorios a los dos lados, pero le pido aquí juicio salomónico. ¿Quién tiene razón? ¿Las autonomías pueden ejercer su autonomía fiscal o hay autonomías que están haciendo un cierto suicidio fiscal? Bueno, la respuesta es ambigua, ¿no? Los dos tienen razón. El problema es el instrumento, el problema son los instrumentos. La autonomía fiscal es muy importante, las comunidades autónomas deben tener autonomía fiscal, sin ninguna duda, y por tanto debe poder ejercerla. La cuestión es sobre qué instrumentos, y lo que sabemos desde hace mucho tiempo, tanto por los análisis teóricos como por la experiencia de muchos otros países descentralizados, es que la imposición patrimonial no se debe descentralizar. El impuesto sobre patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, si se quiere que se mantengan en un país, si se quiere que existan en un país, descentralizarlos es muy mala estrategia, porque acaba produciéndose estas carreras a la baja. Ocurrió en su día en Canadá, en Australia, que al final, bueno, pues los impuestos acaban por desaparecer. Por tanto, tiene toda la razón la presidenta de Madrid cuando habla de que si la autonomía está ahí, pues hay que poder ejercerla, y ahí el Gobierno central debe aceptarlo. La cuestión está en que probablemente pues sobre IRPF o sobre otros impuestos sí, pero sobre los patrimoniales no. Hay 831 grandes millonarios, más de 30 millones de euros de patrimonio en nuestro país. 524 residen en Madrid, y cuanto mayor es el patrimonio, más residencia hay en Madrid. ¿Tenemos un problema o tiene en esto también razón Madrid cuando dice: oiga, yo quiero atraer estos dineros y me da exactamente igual que tributen o no, porque luego gastarán aquí? Claro, esto es verdad. Es decir, si tú eres capaz de atraer personas que no pagan patrimonio pero sí pagan IRPF, pues obviamente la recaudación por IRPF, que además es poco más baja que la media de las comunidades autónomas de régimen común, pues al final te sale a cuenta. Claro que sale a cuenta. Es decir, yo atraigo un contribuyente, no cobro impuesto de patrimonio, pero le voy a cobrar IRPF, y obviamente por IRPF voy a recaudar mucho más. El IRPF recauda mucho más en general que el impuesto de patrimonio. Los tipos son significativamente muy bajos. Las cifras que estabais dando antes
pues claro, si las comparas con las del IRPF, no hay comparación posible, ¿no? Por tanto, también eso es cierto. Lo que ocurre es que cuando tú adoptas una perspectiva global, una escala global, claro, los que se mueven a Madrid, pues los deja de tener como residentes otra comunidad autónoma, y por tanto lo que gana fiscalmente Madrid es menos que lo que pierde fiscalmente la comunidad de origen, y por tanto en el límite lo que tendríamos sería pues una desaparición de toda esta imposición sobre la riqueza, que es un debate que podemos tener sin ninguna duda, pero bueno, ya digo, al final es una estrategia no cooperativa, ¿no? Como de competencia a la baja. De competencia a la baja, que funciona para el que lo hace, pero que tiene unos efectos agregados perniciosos. Hay un, por cierto, final en todo esto, porque el argumento hasta ahora que se ha jugado siempre es el de no pongamos impuestos a los ricos porque se van, porque no hay nada más móvil que el capital. Eso parece desmentirlo ahora Cataluña. ¿Madrid llevó al Constitucional esto? Y no hay justificación para crear este impuesto, ignorando además la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos, y en un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica. Todo se está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara. Pero Cataluña acaba de demostrar lo contrario, y es que sí se paga en Cataluña, y allí el número de millonarios, más de 30 millones de euros de patrimonio, ha crecido más que en el resto del Estado. Aunque pagan impuestos, si en España el número de millonarios ha crecido un 15%, en Cataluña ha crecido un 23%, 7 puntos más. Así que, Santiago Lago, el argumento de que si cobramos a los ricos se van, se desinfla. Yo creo que depende mucho del horizonte temporal que tomemos, que adoptemos. Es evidente que la gente no deja su casa, su comunidad, su familia, sus amigos, pues de la noche a la mañana, pues por 1 punto o 2 puntos de impuestos, ¿no? Eso puede animarte un poquito más, pero tiene que haber otros factores que también te empujen. Y segundo, pues claro, introducir en la ecuación esos otros factores. En el caso de Cataluña, por ejemplo, pues seguramente las tensiones que ha habido en los últimos años pues no favorecieron en nada en retener a personas, pero es verdad que ahora la situación está más calmada, está más tranquila, y esto pues probablemente hace que este factor empuje menos hacia afuera, ¿no? Pero hay más factores y todo depende del peso relativo de cada uno de ellos. Pues Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hoy esta es la lectura de ese despegue de millonarios, 15% más y un 20% más ricos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.